Hemos querido, con esta exposición, ilustrar uno de los aspectos de un personaje realmente fascinante de la Edad Media española, como es Alfonso X, que es conocido por su faceta de gobernante y conocido también por su condición excepcional de promotor literario y de autor literario. Y esa faceta literaria es la que aquí hemos querido ilustrar, sobre todo, especialmente, en relación con un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el IEMIR, en el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, y ese proyecto de investigación está centrado en una faceta, en una parte de la obra literaria del Rey Sabio, que es la parte de la literatura histórica. Alfonso X, podríamos decir que, exagerando quizá un poquito los términos o jugando con los términos, inventa la historia, al menos para el caso de España. ¿Por qué? Porque es el primer autor que escribe una historia de amplio recorrido, digamos, con una ambición totalizante en castellano. Y esto supuso una transformación radical porque significaba que la historia se abría potencialmente a cualquier lector. Cualquiera que tuviera un interés en el pasado y que tuviera unos mínimos conocimientos o que tuviera el contexto para acercarse a esas historias, podía escucharlas, podía, digamos, conocer todo ese pasado. Y también por un segundo aspecto, de la mano del uso del castellano como vehículo de la historia, va una visión de la historia nueva, donde no son solo los reyes o los obispos los protagonistas, sino también caballeros, mujeres, en fin, un grupo mucho más amplio de personajes. Son una serie de libros que reflejan, por una parte, los materiales con los que él pudo trabajar, aquellas cosas que estaban ya en su época y que él pudo utilizar para todos estos trabajos historiográficos, sobre todo, y por otro lado también los precursores que hubo en ese trabajo sobre la historia de España, y también un poquito el resultado, es decir, algunas obras ya, algunos ejemplares que tenemos con la historia de España y la general historia, que sería una historia universal, y algunas otras obras que se derivan de él. Y luego una pequeña última vitrina que refleja un poco aquellas obras que ya tratan sobre el propio rey Alfonso X, ¿no? Que llega la última hasta el finales del siglo XVII, que podríamos considerar ya una monografía moderna sobre Alfonso X. Alfonso X es un autor, y es un autor muy vinculado al ámbito del conocimiento y en este momento particularmente a lo que significa el surgimiento de las universidades. Y Alfonso X fue considerado en la época como el fundador de la Universidad de Salamanca, un fundador, si se quiere, entre comillas, porque fue el que consiguió que el papado reconociera a la Universidad de Salamanca como estudio general, y fue también quien dio un documento a la Universidad de Salamanca que básicamente significó el gobierno de la universidad durante 2 siglos aproximadamente. Ahí se mencionan los precios de los alquileres para los estudiantes, las cátedras que existían en Salamanca, los salarios de los profesores o la presencia de un estacionario, un librero, que debía dotar de libros de texto a los universitarios. En la vitrina que está relacionada con la universidad hay tres cosas, dos, digamos, propias de la universidad, que son ese documento, digamos, fundacional y constitucional de la Universidad de Salamanca, y la otra es la bula de Alejandro IV, que es en la que dice reconoce que las titulaciones que se obtienen en la Universidad de Salamanca valen también para Europa en general, ¿no? Y la última es una gran obra de Alfonso X, que no solo tiene que ver con la universidad, que son las partidas, que es una recopilación legislativa fundamental, y está abierta precisamente por el título, que habla de los estudios, es decir, de la universidad, que habla de detalles, pues eso, de que se debe buscar un sitio sano y saludable, hasta cómo tiene que ser la enseñanza, qué cátedras tiene que haber, cómo son los estudiantes, y también la figura esa del estacionario que debería de proveer de libros a los estudiantes. Bueno, pues en varios capítulos son en estas partidas, digamos, que se legisla sobre esta institución universitaria, ¿no?, de la época.